Hola, ¿cómo están? Pues bueno, ahora procedo a explicar algunas preguntas con respecto a Nagel, ¿ok? Nagel hace una propuesta con respecto a los conocimientos iniciales y explica sobre el sentido común y parece que pone en duda algo con respecto a la ciencia o leyes universales, o explica qué diferencia podría haber entre la observación y la teoría, y hace bastantes contradicciones. Lo primero que tenemos que tener claro es, Nagel no es que proponga como tal, pero claro que está haciendo una crítica específica y fuerte a la ciencia. Y en este sentido, en el capítulo que leyeron, lo principal es observar que casi todas las leyes y casi todo lo que creemos se basa o descansa en la observación. Y la observación, ya veremos con Chalmers, pero la observación parece que tiene limitaciones y parece que descansa principalmente en el sentido común más que en alguna estructura. Claro que cuando hablamos de la ciencia hay una estructura, pero la explicación que nosotros le damos al mundo por medio de oraciones observacionales depende de nuestra observación, y esa es limitada principalmente por nuestro sentido común. Lo interesante aquí en Nagel es establecer que él está hablando de una convención en el lenguaje, porque la gran pregunta que surge es cómo podemos estar seguros de que estamos hablando de leyes o que estamos explicando el mundo si solo estamos basándonos en una oración o en oraciones finalmente observables que se pueden equivocar. Y esa es la propuesta de alguna manera de Nagel. Nagel lo que quiere probar con toda esta descripción de oraciones, de cómo se forman, en qué descansan, o el explicando ni el explicanda, lo que está diciendo es que finalmente son cosas falibles, que finalmente no hay seguridad universal como para crear leyes universales, sino que están dentro de una convención de la ciencia que ha decidido que por medio de ese lenguaje se establecen pues, las formas en las que vamos a explicar el mundo, y lo vamos a explicar y comprender con respecto a esas mismas características que hemos aceptado como convencionales. No sé si quede muy claro, voy a ver alguna pregunta. Por ejemplo, ¿el lenguaje es validado para la ciencia? ¿El lenguaje es creado para validar la ciencia o la ciencia es validada para crear el lenguaje? Y bueno, aquí lo que va a decir Nagel es, claro que hay un lenguaje que se ha establecido para validar la ciencia. Un ejemplo son las matemáticas euclidianas, por ejemplo. Claro que hay un lenguaje mucho más vasto, pero la ciencia se va a centrar en un lenguaje específico. Entonces, no es que el lenguaje se establezca para la ciencia, pero sí es cierto que creamos el lenguaje para explicar el mundo, y la ciencia moderna ha tomado ciertas características del lenguaje, ha asumido o aceptado cierto lenguaje como parte de su propio discurso, y en este sentido son las matemáticas euclidianas, por ejemplo, ¿no? O ciertas leyes o ciertos lineamientos de la metodología de la ciencia, pero no es que sea un lenguaje verdadero. Y aquí lo que les quiero decir es, por ejemplo, esta oración de Einstein, que el lenguaje es, las matemáticas es el lenguaje que usó Dios para hacer el mundo y que nosotros lo entendamos, pues sería un decir, por supuesto que no. ¿No? El lenguaje matemático es un lenguaje creado por el hombre para explicar el mundo desde una perspectiva del hombre, y es tan falible o tan poco válido o tan muy válido como la observación del hombre, ¿no? Entonces, no hay un lenguaje que Dios haya usado para escribir el mundo y que nosotros tengamos la gran maravilla de descubrirlo y poder explicar el mundo. ¿Sí me entienden? No está diciendo que sea falso, solo está diciendo que no es el lenguaje con el que se escribió el universo. Otro ejemplo es, si viniera un extraterrestre, ellos no necesariamente describen el mundo con el mismo lenguaje que nosotros, y para ellos describen el mundo de una manera tan real como la que nosotros describimos. Es decir, depende de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestro mundo, del lenguaje que hemos establecido, y en este sentido el lenguaje occidental que hemos establecido pues es este y ya, ¿no? Listo. ¿Hay juicios antagónicos del sentido común? Pues sí, es eso, ¿no? No son falibles, son juicios del sentido común, y no significa que esté mal la ciencia ni el lenguaje de la ciencia, solo que no es verdad única, no son leyes, no establece leyes universales y únicas, que es lo que les quiero decir. Y la observación pues no es infalible, simplemente se equivoca. Sé que es complicado,
porque rompe con muchas ideas de ustedes, pero en muy pocas palabras les quiero decir, no es que dejemos de creer en la ciencia, no es que la ciencia esté equivocada, solo que la pongamos en el lugar que corresponde, y es la ciencia es una forma de explicar el mundo como muchas otras formas, y la forma que utiliza es un lenguaje específico, y ese lenguaje proviene de la observación, solo que gracias a una convención se ha decidido que ciertos lenguajes son utilizables para la ciencia y otros no, ¿no? Gracias.